en Salud Hoy junto al doctor Guillermo Centurión hablando acerca de las enfermedades cardíacas. Doctor, bueno, en el anterior bloque estuvimos viendo algo sobre infarto. ¿Cuáles son los síntomas del infarto? Ahí está. Bueno, debemos decir que el infarto, como habíamos nombrado, se debe a la complicación de la placa ateromatosa, es decir, que esa placa, ese depósito de grasa que está ubicado en la pared arterial, que tiene un recubrimiento fibroso, en algún momento se rompe esa placa y se pone en contacto con la sangre, dando lugar a la formación de un coágulo que obstruye totalmente el flujo de sangre a través de la arteria. Eso genera una falta de irrigación de un sector que, de no tratarse en tiempo y forma, puede llevar a la muerte de ese tejido. Los síntomas típicos del infarto que la población debe conocer es la presencia de una opresión fuerte en el pecho, como una plancha se describe, o un ardor, que se irradia hacia el hombro izquierdo, a veces hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello o la espalda. Dura aproximadamente más de 10 minutos, o se inicia, después retrocede y vuelve nuevamente a presentarse, y se acompaña de falta de aire, de transpiración, de ganas de vomitar. Bueno, una persona de mediana edad con los factores de riesgo enunciados que presenta esos síntomas, es conveniente que consulte en forma precoz, tanto a una unidad de emergencia o en un centro asistencial, para tomar las medidas del caso. Porque si bien ya es una forma de manifestación de la enfermedad coronaria, en ese momento también hay medidas terapéuticas que se pueden implementar para lograr revertir eso. ¿Y cuántas veces tiene que tomar en cuenta la persona que sienta ese ardor, es decir, tantas veces, o ya con una vez hay que ir? Es decir, que dure un plazo prudencial de aproximadamente 10 minutos. Digamos que un dolor muy breve, ¿Y se tiene que fugaz, repetir durante algunos días? No, ese es un evento agudo, es decir, que la persona, vamos a suponer, en este momento está en su casa, sentada, y empieza a sentir esa molestia intensa a nivel del pecho, ¿verdad? Y que se irradia hacia el cuello, hacia el brazo, se acompaña de transpiración y se mantiene por un periodo de 10 minutos, o aparece, disminuye levemente y vuelve a reaparecer. Eso indica que puede estar haciendo un problema coronario, por lo cual debe consultar. Debemos aclarar también que, si bien esa es la forma más importante, junto con la muerte súbita, de presentación de un problema coronario, no es la única. Incluso los problemas coronarios, en su mayoría, como decíamos, son asintomáticos, es decir, que no se manifiestan. Nos podemos encontrar con un paciente que nunca sintió nada, por algún motivo se le hace algún estudio que después vamos a analizar, y tiene lesiones coronarias de importancia. Es decir, que es una manifestación, pero no es la única. Es más, diría que no es la más importante o la principal forma de presentación. ¿Hay una edad, por ejemplo, donde es más peligroso sufrir un infarto? Sí, por supuesto. Es decir, se considera un factor de riesgo coronario ser hombre mayor de 45 años o mujer mayor de 55 años, así posmenopáusica. Asociado a los otros factores de riesgo, como nombrábamos, ¿verdad? Una persona de 45 años que tiene un peso adecuado, que realiza ejercicio, que tiene una alimentación saludable, que no fuma, que no sufre de hipertensión arterial ni de diabetes, tiene un riesgo bajo de tener un problema coronario, ¿verdad? O sea que va un poco también con el estilo de vida y las enfermedades que tenga la persona. ¿Y la mujer mayor de 55 años puede ser entonces asociada a lo que es la menopausia? Seguro, se ha visto que las hormonas son un factor protector de la mujer antes de la menopausia. Si bien posmenopáusica, el agregar hormonas como tratamiento para disminuir los riesgos no demostró beneficios, ¿no? O sea que simplemente es un marcador. ¿Qué diagnóstico se hace? Bueno, para hacer el diagnóstico hay varias herramientas, ¿verdad? ¿Esto qué es? Ese es un estudio de imagen, es un ecocardiograma que lo utilizamos para valorar el músculo cardíaco, las válvulas, y en el caso de la enfermedad coronaria puede mostrar algún elemento que nos oriente a la presencia de la enfermedad coronaria, es decir, porque nosotros ahí podemos ver las consecuencias. Si el paciente presentó un infarto o tiene una falta de irrigación severa en un sector del músculo cardíaco, puede ver una alteración a nivel del estudio. Pero muchas veces podemos encontrar un ecocardiograma totalmente normal y el paciente tener lesiones coronarias. Por eso, para hacer el diagnóstico de la enfermedad aterosclerótica,
nosotros nos basamos en varios elementos. Uno son los elementos clínicos que revisten de una gran importancia, que eso ya fue analizado hace muchos años. Nosotros nos basamos en un estudio que se realizó en Estados Unidos, en Massachusetts, en una ciudad que se llama Framingham, que a partir del año 48 se empezó a seguir la población y se vio cuáles eran los factores que contribuían al desarrollo de enfermedad coronaria, y ahí fue que aparecieron los factores que veníamos nombrando en cuanto a los riesgos de adquirir esta enfermedad. Además de analizar esos factores de riesgo, también valoramos cuál es la situación clínica de la persona, ¿verdad? Si realiza ejercicio, si tiene algún síntoma o no. Después nos basamos también en exámenes de sangre, fundamentalmente exámenes a nivel del perfil lipídico, que es valorar la cantidad de grasas de determinados productos, de las grasas que están circulando en la sangre, así como también la glicemia, ¿no?, como marcador de diabetes. Y después agregamos otros elementos diagnósticos, como es el electrocardiograma, que muchas veces nos permite por lo menos orientarnos hacia el paciente tiene un problema coronario, sobre todo durante el episodio de dolor. El electrocardiograma se altera, y en aquellos pacientes que están en una situación, digamos, estable, también podemos realizar estudios funcionales para demostrar si durante el ejercicio el corazón, al someterse a una carga de esfuerzo, disminuye la cantidad de sangre que le lleva, ¿no?, que le llega, eso a través de electros de fuerza, que se somete a un esfuerzo que puede ser en bicicleta o en un caminador, y se va controlando determinados parámetros, tanto desde el punto de vista de la presión arterial, los síntomas del paciente y el electrocardiograma. Hay personas a veces que no pueden realizar un ejercicio, entonces se puede hacer otro estudio, como una ecografía con esfuerzo o con alguna medicación que acelere el corazón, y ahí se valoran las consecuencias de la enfermedad coronaria a través de estos estudios. Esos son estudios que permiten un diagnóstico indirecto de la enfermedad coronaria, tanto la valoración de los factores de riesgo como los estudios funcionales, que se llaman. Después hay otros estudios más modernos que pueden detectar en forma incipiente la enfermedad, como es realizando una ecografía a nivel de las carótidas, que puede detectar ya enfermedad manifiesta con placas de ateroma senivel, o midiendo el espesor de la... Exactamente, ahí se mide el espesor de la pared de la arteria, y de acuerdo al grosor que tiene también se establecen parámetros que permiten estratificar más adecuadamente a la persona, junto con los otros factores de riesgo. Como siempre, los elementos clínicos son de fundamental importancia. Esto es más moderno. Seguro, digamos que es una valoración no invasiva de detección precoz de la enfermedad aterosclerótica. Después hay otros estudios, también se puede medir el calcio a nivel coronario mediante tomografías ultra rápidas, que bueno, son estudios que van aportando elementos para poder detectar la enfermedad más precozmente antes que aparezcan las complicaciones. En pacientes que nosotros ya estamos sospechando o tenemos una certeza de que hay un problema coronario y pensamos que va a requerir un tratamiento intervencionista, ahí ya pasamos al estudio que nos permite con precisión definir el problema, que es el cateterismo cardíaco, ¿verdad? Es un estudio que se hace en casos específicos porque tiene riesgo, si bien tiene un riesgo bajo, es un estudio que se llama invasivo, o sea, se coloca un catéter, dentro de un catéter viene a ser como un cañito finito dentro de la arteria, que puede colocarse en una arteria del brazo, la arteria radial o por la pierna, y llegamos hasta el corazón. Ahí, como estamos viendo en las imágenes, ahí está, se coloca el catéter que avanza hasta el corazón y selectivamente llega hasta cada una de las coronarias. Ahí, durante ese procedimiento, el médico hemodinamista, que es un cardiólogo especializado en el estudio de los problemas coronarios, inyecta un contraste que permite teñir las coronarias, y mediante radiografías de alta sensibilidad se puede detectar si hay alguna coronaria obstruida o no, y en esa situación, bueno, se puede actuar, o a veces, si tiene muchas lesiones o dependiendo de la complejidad del problema, pasar a otras medidas terapéuticas, como puede ser la cirugía cardíaca también, ¿no? De todas maneras, esto ya es un tratamiento cuando la enfermedad está instalada, y muchas veces cuando la enfermedad presentó alguna complicación. Ahora, por ejemplo, para hacernos un electrocardiograma,
¿Hay que esperar que tengamos algún problema o podemos ir haciendo un diagnóstico, es decir, podemos hacerlo en forma precoz, es decir, ir, yo qué sé, yo soy mayor de 55 años, hacerme un electro? El electrocardiograma basal es una herramienta diagnóstica que tiene que ir de la mano de los otros elementos clínicos que veníamos hablando. Digamos que la probabilidad de encontrar un problema coronario por el electrocardiograma es poca. Muchas veces nos encontramos con pacientes que nunca sintieron nada y tuvieron un infarto y no se dieron cuenta. Podemos encontrar alteraciones del electro que pueden sugerir un problema coronario, pero el mayor rendimiento del electro lo aporta durante un episodio de dolor. Cuando la persona tiene síntomas que nos hacen sospechar un problema coronario y el electrocardiograma se modifica con ciertas modificaciones que el cardiólogo evalúa, bueno, esos elementos, junto con todos los elementos de riesgo de la persona, nos permiten acercarnos más al diagnóstico. Digo acercarnos porque nosotros no estamos viendo las coronarias, sino que estamos viendo las consecuencias de ese problema. Ahí está, así que generalmente se pide un electro cuando se tiene algún factor. Sí, pero igual cuando una persona va a hacer actividad física intensa, es conveniente, seguro, en más de 35, 40 años, hacerse un electrocardiograma, porque siempre tener un electrocardiograma normal y en un paciente con bajos factores de riesgo, uno se queda más tranquilo, ¿verdad? Eso igual de todas maneras hay que analizarlo caso a caso en la consulta, ¿verdad? Si requiere algún otro estudio que requiera profundización para alejar o disminuir el riesgo cuando la persona se va a someter a un esfuerzo, ¿verdad? Hacemos una pausa y en el próximo bloque vamos a hablar acerca de los tratamientos que existen hoy para estas enfermedades y que sin duda están salvando muchas vidas. Ya volvemos.